Muy bien. Bienvenidos sean todos a este curso de capacitación cardiometabólica. Soy el doctor Omar Bello y vamos a estar guiándolos a lo largo de este curso para aprender no solamente metodologías estadísticas, sino también cómo podemos aplicar estas metodologías estadísticas desde el punto de vista de la investigación científica. Eh, Básicamente, nosotros buscamos con este curso que ustedes aprendan a utilizar en la primera fase el software estadístico R, que es con el que vamos a estar trabajando y es lo que pueden ver ahorita en pantalla. Y también vamos a procurar que adquieran algunas de las bases teóricas para poder hacer uso de los modelos estadísticos más precisos, ¿sale? Va a haber algunas actividades que se dejarán al final de la clase y se mencionará específicamente dónde las tienen que entregar. Les mandaré por correo el correo a donde tienen que hacer llegar estas actividades. Em, Estas actividades se tienen que entregar al menos un día antes de la próxima clase, ¿sale? Para que lo tengan en cuenta. Muy bien, entonces vamos a empezar platicando sobre R. Si hay alguna duda a lo largo de la clase, por favor, levanten la mano y con todo gusto atendemos cualquier duda que surja. ¿Sale? Entonces, esto que pueden ver ustedes en pantalla es el software RStudio. Este lo van a tener que descargar ustedes junto con el software R. ¿Sale? Entonces, R es un lenguaje estadístico que básicamente se basa en lenguaje matricial y vectorial, es decir, toma de las matemáticas, el lenguaje de matrices y vectores para tratar de optimizar la forma en que se lleva a cabo el análisis estadístico. Entonces, básicamente detrás de este software, lo que ustedes están viendo aquí, se llevan a cabo operaciones matriciales y vectoriales, ¿sale? Que es básicamente la base a través de la cual opera R. R es un software estadístico. Sin embargo, su uso de manera coloquial no es tan amigable. Entonces, lo que ustedes están viendo en pantalla es una interfaz que toma a R, que básicamente R es la consola que ustedes pueden ver aquí abajo. Esta de aquí es R. Y todo esto que está aquí afuera son las ventanas de RStudio. Entonces, aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes el script. Aquí arriba pueden ver que yo guardé este script como clase 1.r. Los files que tienen .r aquí al final son aquellos que van a poder leerse en el software estadístico R y que por tanto van a poder ser procesados, como en este caso un script. Aquí pueden ver ustedes unas pestañas. Estas pestañas que están aquí indican diferentes características que también puede capturar el software. Por ejemplo, aquí tenemos el ambiente global, que el ambiente global es básicamente un sistema de memoria que funciona en R, es decir, va a haber objetos que yo voy a guardar, van a aparecer aquí en mi ambiente global, pero que no necesariamente se van a guardar en ningún otro espacio. Entonces, mientras yo tenga abierto R, mientras R esté funcionando, lo que está guardado en mi ambiente global lo voy a poder seguir usando. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Aquí en historia pueden ver algunos análisis que yo estuve haciendo previamente. Y también pueden ver aquí en conexiones, en caso de que se estuvieran conectando a algún servidor o alguna carpeta compartida, es donde lo pueden llevar. En esta otra pestaña pueden ver ustedes también tutorial, e incluso hay un paquete que se llama el paquete LearnR, que básicamente les va a enseñar algunas de las cosas que estamos viendo aquí. Aquí abajo, en esta otra pestañita, pueden ver ustedes otra ventana donde nosotros vamos a poder ver varias cosas. Si nosotros hacemos gráficos, que bueno, el día de hoy el enfoque no es hacer gráficos, van a poder ver los gráficos que aparecen en la ventana aquí abajo, pero también van a poder ver algunas otras cosas que pueden ser de utilidad. Por ejemplo, en Files pueden ver la carpeta, que en este caso están mis descargas, ¿no? Y pueden ver todos los archivos que ustedes tienen aquí y pueden incluso cargarlos, ¿sale? Aquí en Packages pueden ver los paquetes que están recargados. La primera vez que ustedes descarguen R, es muy probable que esto se vea mucho más vacío de lo que yo lo tengo ahorita. Pero todos los paquetes y su versión la pueden ver aquí en esta pestaña. En Help pueden ustedes ver directamente algunos, algunas tarjetas descriptivas que les van a enseñar. Por ejemplo, aquí tengo de un paquete estadístico que se llama EpiR y tiene la función EpiConf. Y en esta les puede enseñar, por ejemplo, cómo usar la función, cuáles son los argumentos y cómo lo pueden llevar a cabo. ¿Sale? A veces cuando quieren ver plots interactivos pueden aparecer también en Viewer y si ustedes están trabajando con
desarrollar documentos, que es otra cosa que también pueden hacer en R, les van a aparecer aquí también. ¿Sale? Entonces, R es un software libre y es un software colaborativo. Esto quiere decir que no conlleva un costo específico el utilizarlo. Sin embargo, al ser un software abierto, pues también puede haber múltiples paquetes que hagan lo mismo y puede haber múltiples cosas que puedan hacer. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver básicamente las funciones más esenciales de R. En las siguientes clases van a aprender cómo utilizar lenguajes que van a hacer R mucho más amigable, como Deployer, o cómo hacer gráficos mediante ggplot. Y básicamente el objetivo es que ustedes adquieran competencias básicas para poder manejar este software. ¿Sale? Entonces, como les había comentado hace un momento, R opera con matrices y vectores. Un recordatorio rápido de matemáticas. Los vectores, que generalmente en matemáticas se escriben entre corchetes, son colecciones de objetos. ¿Sale? Entonces, un vector es una colección de objetos. Puede ser números, puede ser palabras, puede ser operaciones, algo que está contenido dentro de un contenedor. A eso le vamos a conocer como un vector. ¿Sale? Mientras que una matriz está compuesta por una colección de vectores. Entonces va a tener una cierta cantidad de renglones. A estos renglones les vamos a llamar K. Y va a tener una cierta cantidad de columnas. Y estas columnas les vamos a llamar N. Entonces, las matrices en RStudio se van a reconocer como una matriz que es N por K. Es decir, cuántos renglones tiene por cuántas columnas tiene por cuántos renglones tiene. ¿Sale? Y entonces esto del lenguaje de las matemáticas se procesa directamente a R y vamos a ver cómo lo procesa RStudio. Entonces nosotros vamos a tener que los vectores se van a indicar en el lenguaje estadístico R, que me voy a poner aquí arriba en la sección de script. Van a ver que conforme yo empiezo a correr este script, ahorita les menciono cómo se hace, va a ir apareciendo aquí abajo en esta pestaña la, van a ir viendo cómo va apareciendo aquí las funciones o las operaciones que yo voy corriendo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí me dice que la versión R es 4.3.2, que es una versión de 2023. Tengo ya que actualizarlo, es probable que para las próximas clases ya tenga la 2024. Te dice dónde lo estás corriendo y justamente te dice que R es un software libre. Sin embargo, esto también indica que algunos paquetes pueden tener errores, ¿no? Entonces, los dirijo aquí a la línea número 6. Voy a hacer un poco más grande aquí para que puedan ver. Entonces, pueden ver que básicamente vamos a empezar a trabajar con vectores de dos dimensiones. Cuando ustedes ponen la letra C y ponen los corchetes, esto le indica a R que va a haber una colección de objetos y los objetos que estén dentro de estos paréntesis van a ser los que se van a contener dentro del vector. Entonces, vean, si yo corro esta C, aquí abajo me dice null porque este vector no contiene nada. Pueden ver que solamente están los paréntesis y adentro no hay nada. ¿Sale? Por cierto, van a notar que a lo largo del script yo pongo estos signos numéricos o signo de gato y se pone en otro color aquí. Esto es porque estos son comentarios, son aclaraciones. Cuando yo corro, por ejemplo, esta línea 6, van a ver que aparece esto de este es el signo que indica que es un vector, pero como está precedido de este símbolo de gato, el paquete estadístico lo reconoce como que esto no lo debe correr y entonces todo lo que está con un signo de gato antes, R no lo corre, ¿sale? Entonces incluso si yo pusiera la función y le pusiera el signo de gato antes, esta función ya no correría, ¿sale? Por lo tanto, me va a servir este signo de gato para poner anotaciones y van a ver a lo largo del script que les voy a compartir al final de la sesión que esto me permite anotar y dar algunas ideas de lo que yo estoy viendo, ¿sale? Otra cosa importante es que todo lo que yo ponga aquí lo puedo guardar. Al momento de guardar, que por ejemplo, yo ahorita le di directamente aquí en el disquete. Sin embargo, si ustedes se van a archivo guardar, tienen que guardar sus archivos como .r para que puedan empezar a utilizarlos. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si dentro de un vector, ahora los dirijo a la línea 7, yo pongo un número? Entonces voy a poner el número 5 y vean, voy a correrlo. ¿Cómo corro el código que yo tengo aquí para que aparezca aquí abajo? Tengo varias opciones. La primera me puedo poner en la línea, que en este caso es la línea 7, y si están ustedes utilizando Windows, aprietan las teclas de control y el espacio, el Enter, ¿sale? Entonces, control Enter les va a ayudar a correrlo. Si están en una Mac
se llama Command, la tecla, y entonces aprietan Command y ponen Enter, y esto va a permitir que corra. Otra es que me ponga en la línea que yo quiero correr y le ponga Run, ¿sale? Otra es que yo seleccione el código y puedo seleccionar varias líneas y ya se apriete Command o Control Enter o directamente me vaya a Run. Aquí para fines prácticos en la clase del día de hoy yo voy a usar el Command o Control Enter, ¿sale? Y me voy a colocar directamente sobre la línea que yo quiero hacer, pero es probable que en otras vean que yo selecciono tres líneas y le aprieto Command Enter porque quiero correr varias líneas. Aquí como me quiero ir una por una, no vamos a utilizar otra que no sea Comando Control Enter. Entonces, estoy en la línea 7, estoy en mi símbolo de vector y dentro de mis paréntesis aparece el número 5. Por cierto, si ustedes descargan la última versión de RStudio, con que solo pongan un paréntesis, el otro aparece de manera automática. Entonces ponen paréntesis inicial y con el otro se cierra para que no piense que estoy escribiendo los dos al mismo tiempo. ¿Sale? Entonces, si yo corro este vector que solo contiene un número, van a ver que aquí abajo aparece solamente el contenido. Vean que no aparece la C, no aparece el paréntesis, porque lo que ahora está leyendo es un vector de un elemento que tiene el número 5. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero poner más de un elemento dentro de un vector? Yo tengo que separar los elementos por una coma. Entonces, por ejemplo, aquí abro mi símbolo de vector y voy a poner el número 13, una coma y el número 16. ¿Y cómo se ve esto si corro la línea 8? Bueno, lo corro y van a ver que aparecen dos elementos contenidos dentro de un vector y entonces está el número 13 y el número 16. Ahora, algo importante es que el tipo de elementos que estén dentro de un mismo vector va a ser el mismo. Entonces, por ejemplo, si yo pongo números, solamente voy a colocar números. Si yo quiero colocar letras, estas letras tienen que estar entre comillas. Por ejemplo, aquí está mi nombre en la línea 9 y está el número 13. Vean que aunque es un número, al momento en que yo lo pongo entre comillas, R lo va a tratar como un tipo de vector que se llama carácter. Entonces, los vectores que solo contienen números se llaman vectores numéricos. Los vectores que solo contienen elementos que están entre comillas se llaman carácter, ¿sale? Y estos R no los va a procesar como números, los va a ver simplemente como una frase, una palabra, un elemento y todo lo que esté aquí, entonces, por ejemplo, si aquí dice Omar está enseñando, entonces R va a reconocer todo esto como un elemento, aunque sean tres palabras. Entonces, todo lo que esté entre un conjunto de comillas, R lo va a reconocer como un solo elemento. ¿Sale? Ahora, si yo quiero, por ejemplo, ahorita deshacer esto que acabo de hacer, puedo utilizar en mi teclado el comando Command Z o Command o Control Z si estoy en Windows. Entonces vean que con esto me puedo regresar y puedo deshacer lo que estoy haciendo. Van a ver entonces que espontáneamente desaparecen cosas así, es porque estoy utilizando Command Z o Control Z. ¿Sale? ¿Qué pasa si yo corro mi línea 9 con Control Enter, Command Enter? Me aparecen los dos elementos que están contenidos entre comillas, reconociendo que son elementos de tipo carácter. Existe un tercer tipo de vector, que son vectores de tipo lógico. Estos vectores lógicos básicamente reconocen dos argumentos. Algo puede ser verdadero o algo puede ser falso. Van a darse cuenta que gran parte de las cosas que vamos a hacer en R nos van a servir cuando utilizamos vectores lógicos, porque podemos poner condiciones. Por ejemplo, podemos decir que un número sea exactamente igual a otro o que esté en un rango, o que sea mayor o menor que otro. Esto nos puede servir mucho al momento, por ejemplo, de dicotomizar variables o de seleccionar puntos de corte. Cuando yo corro un vector lógico como en la línea 10 utilizando Command Enter o Control Enter, me va a aparecer directamente aquí, vean que no aparece en comillas. Si yo pusiera true o false en comillas, me los reconocería como carácter y no como vector. Este vector lógico también me lo puedo reconocer solamente si pongo T o F, ¿sale? Pero no si pongo otra letra. Vean, si pongo la E, no me lo pone en naranja. Tengo que poner T o F. No puedo poner, por ejemplo, E y G, porque al momento de correrlos me va a decir que no son encontrados. Si yo quiero poner letras solitas, las tengo que poner entre comillas para que puedan funcionar. Así como con el paréntesis hace un momento, al momento de poner comillas, yo puedo poner solamente la comilla inicial, o vean, voy a poner control Z para eliminar lo que acabo de hacer. Selecciono la E y al momento de poner solamente una comilla me pone las dos. Entonces selecciono y me pone las dos comillas y esto les puede ayudar a hacerlo rápido. ¿Sale? Entonces mis vectores lógicos me van a servir para poder establecer condiciones que yo quiera considerar.
Ahora, R en esencia, además de ser una forma de manipular vectores, es esencialmente una calculadora, ¿sale? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer directamente operaciones matemáticas que estén aquí. Entonces, vean que esto era para mencionar, aunque ya lo mencioné antes, cómo poníamos los comentarios, pero entonces vamos a empezar a ver algunos vectores numéricos que generen operaciones. Entonces, otra cosa importante, si yo solamente quiero poner un número, no necesito abrir un vector. Entonces puedo poner el número 34 y correrlo y R automáticamente reconoce este número como un vector que solamente contiene un número, ¿sale? Ahora, si yo quiero poner más de un número, por ejemplo, si pongo 34,35 y lo intento correr, R no me va a dejar. Para que yo pueda correr esto, lo tengo que poner entre paréntesis. Vean que ahí estoy seleccionándolo, pongo solo un paréntesis y me pone los dos y pongo la C antes. Tiene que ser C minúscula, ¿sale? Entonces, en el momento en que yo lo corro, ahora ya lo reconoce como un vector, ¿sale? Entonces, cuando yo solamente pongo un número, si quiero poner otro número, tengo que concatenarlo con un símbolo. Entonces, puedo usar R como una calculadora. Entonces, puedo sumar, por ejemplo, aquí 3 más 3. Puedo restar, por ejemplo, aquí 3 menos 3 es igual a 0. Puedo multiplicar, para multiplicar con un asterisco, por ejemplo, 3 por 3, que me da 9. Puedo dividir, que para ello voy a poner esta diagonal. Entonces, 3 entre 3 me da 1. Todas estas operaciones básicas yo la voy a poder hacer por elemento y por vector. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vector de dos elementos, tengo 1,2 y le quiero sumar otro vector, voy a poner un vector de dos elementos que sea 3,4, lo puedo hacer. Simplemente que va a respetar el orden. Entonces va a sumar este más este y va a respetar este más este. ¿Sale? Entonces el primer elemento se suma con el primer elemento y el segundo elemento con el segundo elemento. Vean a qué me refiero. Está sumando 1 más 3, que me da 4. Está sumando 2 más 4, que me da 6. Lo mismo si pongo una resta. ¿Sale? Los símbolos en R se importan. Entonces, si yo le pongo 1 menos 3, me va a dar menos 2 y me va a contener ahora un vector que contiene dos números negativos, menos 2 y menos 2. Que respete el orden es muy importante porque esto nos va a permitir hacer manipulaciones. Una mano levantada, adelante. Sí, ¿podrías repetir eso del cuando puso los dos números en el comando, o sea, cuando tiene ese 1,2? Como que ahí me perdí. Sí, esto es un vector. Y entonces yo solamente voy a poder escribir otro vector en la misma línea. Ve qué pasa si le quito el signo de menos e intento correr estos dos vectores juntos así. R no me lo reconoce, ¿sale? Yo solamente voy a poder escribir en la misma línea más de un vector si lo separo con una operación. Entonces aquí tengo un vector, aquí tengo otro vector y los estoy separando con una operación, ¿sale? Esto lo que me dice es que voy a poder hacer operaciones con vectores. Entonces, tengo un vector 1,2 y le voy a restar otro vector con elementos 3,4 y me va a respetar el orden. Entonces, a este le va a restar el primer elemento y a este le va a restar el segundo elemento. No va a poder hacer una resta del primer elemento menos el segundo elemento o del primer elemento menos, o del segundo elemento menos el primer elemento, ¿sale? El orden jerárquico se respeta. Entonces, si pongo otro elemento, lo voy a poner con una suma para que sea más claro, me va a sumar el primer elemento del primer vector más el primer elemento del segundo vector. El segundo elemento del segundo vector más el segundo elemento del segundo vector. El tercer elemento del tercer vector más el tercer elemento del tercer vector, ¿sale? Entonces, todas las operaciones que acabamos de ver lo puedo hacer en múltiples vectores, ¿sale? Hay otras operaciones que les pueden servir. Por ejemplo, puedo poner exponentes. Para poner exponentes tengo que poner este acento diacrítico, ¿no? Para poder indicar la base, es decir, aquí elevaría 3 a la segunda potencia, o podría poner 3 a la séptima potencia. Y cuando lo corro, me va a hacer la exponencial de manera rápida. Ahora, si ustedes quieren utilizar exponenciales, pero utilizando como base el número e, que si ustedes recuerdan, el número e minúscula, es un número que, bueno, aquí no me aparece de manera general, pero es un número que es más o menos 2,731, ¿sale? Este es el número de Euler y entonces yo lo puedo utilizar para sacar exponenciales, por ejemplo, poner e al cuadrado. Entonces, para esto voy a utilizar la función exp. Entonces, exp, cuando lo pongo entre paréntesis y pongo el número 2 me va a elevar e al cuadrado. Vean que lo corro, y esto es lo mismo que poner e elevado a la 2 como si yo lo tuviera acá. Ahora, el número pi sí me lo va a reconocer como un número. Vean que aquí lo pongo,
y me pone pi a 6 dígitos, ¿sale? Entonces pi sí lo puedo utilizar, por ejemplo, puedo poner pi por 3 y entonces me estaría multiplicando pi por 3. Para poner raíz cuadrada hay varias formas en las que la puedo hacer. Puedo utilizar la función sqrt y sacar, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. Otra cosa que puedo hacer es poner 2, perdón, déjame regresarme acá. Puedo poner 2 y lo puedo elevar a la 1 medio, porque acuérdense, de acuerdo a las reglas matemáticas, 2 a la 1 medio es igual que la raíz cuadrada de 2. Entonces me daría exactamente lo mismo. Si quiero sacar una raíz cúbica, ¿vale? Entonces puedo ponerle 2 a la 1 tercio. Aquí una raíz exponencial va a ser siempre un número elevado a la fracción de 1 sobre tanto. Y entonces esto equivale a simplemente hacer una, en el caso de la línea 21, sería la raíz cúbica de 2, ¿sale? Y entonces estas son las operaciones matemáticas que yo puedo ir haciendo con R. Ya nada más otra importante que tienen que saber, sobre todo cuando veamos transformaciones de variables un poquito más adelante, es el logaritmo natural, ¿sale? El logaritmo natural es la operación inversa del exponencial. Y entonces aquí, por ejemplo, puedo sacar el logaritmo natural de 2, ¿sale? Es decir, estoy sacando el logaritmo con base e del número 2, ¿sale? Y con esto ya puedo hacer la mayoría de las operaciones que probablemente ustedes necesiten hacer dentro de las manipulaciones matemáticas que aplican en R. Ahora, otra cosa que hay que aprender, además de las operaciones, son las reglas lógicas. Las reglas lógicas se basan en los símbolos mayor que, menor que, menor o igual, mayor o igual o igual. Entonces, por ejemplo, aquí 3 es mayor que 2. Y lo que quiero es preguntarle a R si esta condición se cumple. Entonces, al momento de poner esta condición y yo correrlo, me va a decir que es verdadero, porque 3 es mayor que 2. Pero vean si ahora lo invierto y pongo 2 es mayor que 3. Esto es una pregunta que yo le estoy haciendo a R. Entonces, al momento de correrlo, esto va a ser falso. Entonces, esto me puede servir para dicotomizar variables, porque, por ejemplo, puedo tener una variable y me interesa que esa variable sea mayor de 6.5, ¿no? Entonces, si X es mayor de 6.5, puedo, por ejemplo, categorizar diabetes, ¿no? Y entonces esto me puede servir para trabajar variables. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando vean la parte de deploy, ¿sale? Ahora, si yo le pregunto 2 es menor que 3, esto me daría también un true. ¿Qué me diría ahora si yo pregunto que 5 es menor que 2? ¿Me diría que es true o me diría que es false? ¿Alguien? Falso. Falso. False, ¿no? Entonces, estas reglas lógicas me sirven mucho para poder ir aplicando. Entonces, es importante, estos símbolos los van a utilizar para diferentes funciones y habilidades que quieran ir desarrollando con el programa. Ahora, para algunas, me va a interesar que sea, por ejemplo, 2 es menor o igual que 2. Como 2 está contenido en el rango, esto debería de ser true, ¿no? O por ejemplo, puede ser 2 es mayor o igual que 3. Y entonces en este caso esto sería false. Siempre si yo quiero poner mayor o igual o menor o igual, primero pongo el símbolo de mayor o menor o y luego pongo el símbolo de igual. Vean que si yo ahora quiero decir que un símbolo, que si yo intento hacer esto mismo, pero pongo primero el símbolo de igual y luego pongo el símbolo de menos, R no me lo va a reconocer, ¿sale? Entonces tengo que poner primero el símbolo mayor o menor que y luego el símbolo de igual. Entonces, por ejemplo, puedo hacer operaciones ya un poquito más complejas, ¿no? Aquí puedo calcular el índice de masa corporal, que sería 70 kilogramos para una persona de 1,75. Esto me daría un índice de masa corporal, vean, 22,85. Y puedo preguntar si este índice de masa corporal es mayor de 30. Y entonces puedo empezar a concatenar operaciones, ¿no? Puedo procesar todo esto, que por ejemplo podría tener un vector de todos los pesos en una base de datos con un vector de todas las tallas y puedo poner aquí rápido mi cálculo de IMC, pero no me interesa guardar el IMC. Entonces simplemente pregunto si en la condición lógica es mayor o igual de 30 y con esto ya puedo correr mi código sin problema. Una cosa importante es que R reconoce mayúsculas y minúsculas. Entonces vean, aquí estoy poniendo un carácter entre comillas y estoy poniendo Omar con mayúscula. Para poner que algo es igual,
no puedo solamente poner un símbolo de igual, tengo que poner dos símbolos de igual, ¿sale? Entonces, si solamente pongo un símbolo de igual, no me lo reconoce, dos símbolos de igual está preguntando si esto es exactamente igual a esto, ¿sale? Entonces, como reconoce mayúsculas, R me va a decir que esto no es igual, porque este tiene la A mayúscula y este tiene la O mayúscula. Entonces, no son dos caracteres exactamente iguales. Vean, lo corro y me dice que es false. Pero cuando tengo dos que son iguales, uno ABC a uno ABC, esto me va a decir que tampoco es igual, porque una es mayúscula y otra es minúscula. Entonces aquí también me va a decir que es false. Pero vean que si yo pongo exactamente lo mismo y pregunto si es exactamente igual, me va a decir ahora que es verdadero. Estas reglas son bien útiles cuando, por ejemplo, me interesa buscar si un elemento está contenido o si quiero ver dentro de un vector que contenga múltiples, por ejemplo, un ID o, por ejemplo, alguna palabra específica, si es que estoy trabajando con notas clínicas o con frases. Entonces, me sirve mucho que esto esté contenido, ¿sale? Ahora, si yo quiero decir que algo no es igual, voy a poner el signo de admiración precedido del signo de igual. Entonces, por ejemplo, aquí me interesa preguntar si este carácter es exactamente igual a este carácter. Y entonces puedo ver que son exactamente iguales. Pero lo que yo estoy preguntando aquí es si no son iguales. Por lo tanto, al preguntar si no son iguales, me va a decir que es falso porque son iguales. ¿Sale? Entonces, las reglas lógicas me van a servir para hacer funciones, me van a servir para tomar decisiones, para dicotomizar. Y esto lo puedo aplicar con todas estas reglas hasta acá. ¿Sale? ¿Hasta aquí llevamos alguna duda, chicos? ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok, perfecto. Entonces, como habíamos visto hace un momento, podemos hacer todas estas operaciones y reglas lógicas con vectores de más de un elemento. Entonces, por ejemplo, aquí tengo dos vectores con dos elementos cada uno y puedo hacer la multiplicación que habíamos visto hace un momento. Ahora, no voy a poder yo, les quiero mostrar, hacer multiplicaciones con vectores de diferentes tamaños. Entonces, por ejemplo, puedo poner 2,3, 4, 5, 6. Si lo intento hacer, R lo va a intentar, pero va a decir, esto no es correcto, ¿sale? Porque no hay una regla clara de cómo multiplicar. Entonces va a multiplicar 2 por 4, que me da 8, 3 por 5, que me da 15, y luego se va a saltar un elemento y va a volver a multiplicar el primero por el tercero, pero te va a mandar un mensaje de advertencia, ¿sale? Entonces sí lo puede hacer, pero va a repetir tantas veces como elementos tenga aquí. Entonces, si tengo aquí 5, va a repetir 2 3 con estos dos y luego otra vez 2 3. Igual si tuviera 20 iría 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3. Entonces, va a haber pocas instancias donde multipliquen vectores de diferente tamaño, pero nada más para que sepan qué es lo que está pasando. Ahora, R también reconoce elementos nulos. Esto puede ser importante para datos perdidos. Para esto lo tengo que poner como NA. Entonces, si por ejemplo yo tuviera datos perdidos, pero sí quisiera intentar una multiplicación con los elementos que tenga, tengo que estar seguro que estos elementos están cubiertos con un NA y que el software los está reconociendo. En el momento en que yo corro esto, vean que solamente me va a respetar los elementos que digan 2,3 y me va a ignorar los que tienen NA, que como no los puede multiplicar, los representa aquí abajo como NA. Entonces, NA son elementos nulos. ¿Sale? Lo mismo que decía hace un momento, puedo tomar un vector y lo puedo multiplicar por una constante. Entonces, si tuviera un vector de muchos elementos y lo multiplico por una constante, en este caso solo es 2, todos los elementos se van a multiplicar por 2. ¿Sale? Y lo mismo, puedo hacer mis reglas vectoriales y se van a respetar siempre que sean del mismo tamaño. Si son de dimensiones diferentes, lo que voy a obtener es que se va a iterar varias veces, ¿sale? Entonces 2 por 4, luego 3 por 5, luego 4 por 4, luego 6 por 5, luego 1 por 4, ¿sale? Entonces tengan mucho cuidado cuando hagan operaciones vectoriales, si solamente quieren multiplicar una o quieren multiplicar otra, es importante que lo puedan hacer. Ahora, hasta aquí, y quiero irme de nuevo a mi ambiente global. Aquí dice, mi ambiente global está vacío, ¿sale? Hasta aquí solamente he hecho operaciones, no me interesa guardarlo. Yo me puedo regresar aquí en mi consola y ver todo lo que he hecho.
¿sale? Pero va a haber instancias donde me va a interesar empezar a guardar las cosas que yo hago para crear una nueva variable, para a lo mejor usar esa variable después y no tener que volver a escribir el vector. Por ejemplo, quiero guardar este vector que contiene 5 elementos, 2, 3, 4, 6 y 1. Acuérdense que esto lo tengo que poner con C y paréntesis. Entonces voy a guardar este vector en el elemento A. Lo puedo hacer de dos formas. Puedo poner esta flechita que está compuesta por un símbolo de menor que y un símbolo de menos que va a formar una flechita. O puedo guardar A poniendo dos signos de igual y poniendo mis elementos de vector. ¿Sale? Solo es un Entonces, signo de... perdón, ¿alguien iba a comentar algo? Ah, no, perdón, es que yo te iba a decir que solo es un signo de igual. Ah, perdón. Gracias. Es un signo de igual. Es que yo casi no uso este, yo casi uso este todo el tiempo, pero bueno, un signo de igual puede ser igualmente útil. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa si yo lo corro esta línea 51? Se guarda ahora sí en mi ambiente global. Y entonces vean que dice que A, lo voy a empezar a subrayar para que todos lo vean. A es un vector numérico que contiene, y aquí te dice cuántos elementos, 1 a 5 elementos, y luego te dice cuáles son los elementos que contiene. Entonces, si yo corriera mi línea 52, quiero que vean qué pasa si le cambio un elemento. Entonces voy a cambiar el número 2 por el número 5. Vean que cuando lo vuelvo a correr, se sobrescribe. Entonces vean que este elemento, que antes era 2 ahora es 5. Entonces tengan mucho cuidado, no le pongan los mismos nombres, porque en el momento en que lo vuelvan a correr, se va a sobreescribir. Si yo vuelvo a intentar hacerlo, corro mi línea 53 y pongo la A otra vez, ahora se vuelve a cambiar a un 2 que yo tengo acá. ¿Sale? Entonces sí es importante ver cómo los voy a guardar. Entonces, ¿por qué me sirve guardarlo en mi ambiente global? Porque si ahora me voy a mi línea 54 y pongo solamente la letra A y corro la letra A, en mi consola me van a aparecer todos los elementos. Entonces, por ejemplo, puedo yo hacer operaciones con la A. Entonces puedo poner A por 2. Entonces, todos los elementos que están en mi vector A se van a multiplicar por 2. Entonces voy a tener 4, 6, 8, 12, 2. ¿Sale? Y entonces esto me va a servir para guardar diferentes cosas. Por ejemplo, si yo quiero guardar otro elemento y que no se sobrescriba, simplemente le pongo otro nombre. Aquí en la línea 55 estoy guardando ahora B, este nuevo vector como B. Lo corro y ahora en mi ambiente global me aparece B guardado como un vector numérico con 5 elementos y me salen todos los números. Entonces, esto me sirve para crear variables y básicamente cuando R procesa variables, lo hace con vectores que tienen un nombre, ¿sale? Entonces, yo puedo, por ejemplo, guardar el peso de dos personas, una persona en la línea 57, una persona que pesa 73 y otra persona que pesa 65. Entonces, para esto escribo el vector, pongo mi símbolo de asignación, que yo uso este, pero pueden también poner el símbolo de igual, y guardarlo como una variable que se llame peso. Lo corro y vean que se guarda aquí en mi ambiente global. Peso es una numérica que tiene dos elementos, 73 y 65. Y puedo guardar también talla. Entonces, mi línea 58, voy a correr ahora talla y vean que ahora ya guardé peso y talla. Entonces, la ventaja de hacer eso es que si yo quiero calcular el IMC, puedo, por ejemplo, poner peso entre talla al cuadrado. Solamente voy a correr este segmento del código y vean que me aparece aquí abajo 24.96 y 26.37. E incluso puedo guardar esto en una nueva variable que se llame IMC. Entonces lo corro y vean que ahora aparece aquí el IMC con los elementos. Aquí están redondeados, pero todos estos decimales están guardados, aunque aquí solo aparezca el 25. ¿Sale? Entonces, estos vectores los puedo guardar y pueden contener cualquier clase de objetos. ¿Sale? Ahorita solamente he creado vectores numéricos, pero también puedo crear vectores que contengan carácter. Entonces, vean, por ejemplo, en la línea 61, estoy creando un carácter. Si yo les pasara la lista a ustedes, podría pasar eh, un vector que diga false, true, false, porque alguien no vino, alguien sí vino, y lo guardo, este vector, con mi símbolo de asignación en una variable que se llame vino a clase. Muy importante, no puedo dejar espacios. Si yo quiero denotar diferentes palabras, tengo que poner un símbolo en medio, ya sea este renglón hacia abajo, o de hecho, creo que es el único que acepta de manera general, si no, corrígeme, Fermín, al respecto. Eh, pero si quieren poner separaciones como variable, así tienen que guardar. También puntitos acepta. Ah, también puntitos, ok. Entonces puedo poner vino a clase, tienes razón. ¿Sale?
Si yo quiero guardar, por ejemplo, vectores de tipo lógico, vean que aquí en mi ambiente global me va a decir, este es mi vector y es un vector tipo lógico que tiene 3 elementos. ¿Qué pasa si yo guardo un vector tipo carácter? Aquí tengo 3 películas, ¿no? Across the Spider-Verse, Interstellar, Inception. Esto está dentro de un vector, lo guardo con mi símbolo de asignación en un objeto. En mi línea 62 pueden ver cómo lo guardo. En el momento de ponerlo aquí, lo guarda como nombres películas, y me dice que es carácter. Tiene 3 elementos y aquí me dice los objetos, ¿sale? Y entonces esto lo puedo hacer con varias categorías. Por ejemplo, aquí puse nombres de películas, y bueno, Inception es ciencia ficción, Interstellar es ciencia ficción, Across the Spider-Verse es de cómic, entonces también puedo crear categorías, ¿sale? Puedo poner sci-fi, cómic y demás. ¿Vale? Em, si yo quisiera que estas categorías se guardaran, por ejemplo, y que no solamente se queden como carácter, podemos introducir un nuevo tipo de variable. Hasta ahorita hemos visto vectores lógicos, vectores de caracteres o vectores numéricos. Puedo crear factores, ¿sale? Y estos factores es cuando tengo categorías que se repiten, ¿sale? Entonces, aquí las categorías que se repiten las puedo guardar como factores, pero en lugar de ponerle C, le voy a poner factor. ¿Sale? Entonces vean que ahora género de películas me lo guardo como un factor. Factor, a diferencia de carácter, yo también podría guardar esto como carácter, pero factor ahora sí reconoce que hay niveles que se repiten. Entonces vean qué pasa si yo pongo género películas en mi consola. Ahora me va a decir qué contiene, pero además me va a decir cuáles son los factores que Este, están contenidos. creo que tienes que guardarlo como un vector adentro de factor, como factor y adentro de factor un vector y ya pones todos los... Sí, claro, tienes razón. Gracias. Entonces, si lo guardo como un vector, ahora sí me debería aparecer. Ahí está. Son los 2 niveles que tenía. Gracias, Fermín. Entonces, este vector lo puedo convertir en factor y ahora esto lo puedo tratar como categorías, como pueden ver aquí en mi línea 63. Entonces, yo puedo hacer operaciones con vectores asignados. Por ejemplo, ya no recordarán, pero guardé aquí la A y la B. Entonces, las puedo usar mucho después, ahorita. Multiplicar A por B y dividir entre B menos A. Y entonces me va a hacer todo este procesamiento. Aquí me sale infinito porque aquí abajo se convirtió en 0 para este elemento porque resté 1 menos 1. ¿Sale? Pero me va a respetar el orden de los elementos y me va a permitir hacerlo en todo. Entonces, esto me permite entender cómo R es que procesa las variables dentro de una base de datos. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo diferentes elementos en un vector y ya no me acuerdo qué contenía? Entonces, yo me puedo regresar a mi ambiente global y checarlo. Aquí está manejable porque son poquitos, pero imagínense que tengo cientos de miles de vectores guardados. Bueno, ahí se volvería complicado. Entonces, para esto puedo utilizar mi función class. Entonces, en R, cualquier función, primero se pone cuál es la función que yo busco y luego pongo paréntesis y dentro coloco el objeto que yo tengo. Entonces, por ejemplo, mi función class me va a decir la clase de objeto que está contenido. Entonces, puede ser un solo número, por ejemplo, class y el número 2 me va a decir que es numérico, ¿sale? Class y ponerle true me va a decir que es un vector lógico. Class y ponerle true, pero ahora entre comillas, y ahora me va a decir que es carácter, ¿sale? Entonces, esta función me permite evaluar con qué objeto estoy trabajando. Por ejemplo, A está guardado en mi ambiente global. Aquí puedo ver que es un vector numérico. Pero si yo no me acuerdo, simplemente pongo A, que si yo recuerdo es un vector que contiene 5 elementos, y entonces al momento de preguntarle con class, me va a decir que es un vector de tipo numérico. Lo mismo, nombres películas es un vector de tipo carácter. Vino a clase es un vector de tipo lógico. Género películas es un vector de tipo factor. ¿Sale? Y entonces, si se les olvida o están trabajando con una base de datos grande y no saben cómo está codificado, simplemente con poner cuál es el elemento con class me va a permitir recordarlo rápidamente. Y entonces, aquí, otra forma, aquí metí factor y metí mi vector, pero si género películas fuera un vector y lo quisiera convertir en un factor, lo puedo hacer con asFactor, ¿sale? Lo cual lo va a convertir en una variable categórica. Otra cosa es que los numéricos, los vectores numéricos, normalmente asignan que puedo tener decimales. Entonces, por ejemplo, si guardo 2.1 como C y luego pregunto aquí abajito qué clase
Acuérdense que R distingue entre mayúsculas y minúsculas. Ahí está poniendo mayúsculas, eso era un error. Entonces pregunto qué clase es, aquí me dice que es numérico. Si yo quiero solamente guardar el entero, puedo utilizar la función asInteger. Entonces si a asInteger le meto el número o mi vector c, que contiene un número 2.1, como puedo ver aquí en mi ambiente global, entonces yo puedo agarrar y meter as integer y esto lo convierte en un número entero. Entonces solamente me va a respetar el número 2. Puede haber algunas condiciones en las que me interese solamente quedarme con el entero o incluso redondear. Entonces todas las funciones que dicen as, punto y luego tienen algo, indican hacia qué tipo de objeto X se debe de transformar otro. Entonces, por ejemplo, as integer lo convierte en una integral. Si yo quisiera convertir, voy a guardarlo como objeto C2 as character, y voy a meter mi mismo objeto C, vean que ahora aparece C2 y es el mismo 2.1, pero como ahora lo tiene entre comillas, ahora es carácter. Entonces esto me puede servir para convertir objetos que son de una clase y convertirlos en otra clase. ¿Sale? Ahora, las variables de tipo carácter, de nuevo, yo las puedo guardar como aquí en la línea 88, estoy guardando esta cadena que podría ser un ID, por ejemplo, y lo voy a guardar en mi objeto D. Al momento de preguntarle, me va a decir que es carácter. Ahora, puedo guardar este objeto E. Vean que aquí estoy repitiendo rojo, azul, blanco, blanco se repite, azul, rojo, blanco. Entonces tengo azul, rojo y blanco repetidos en diferentes elementos. Lo guardo en E, aquí en mi línea 90, y puedo ver aquí en mi ambiente global que aparece E como carácter rojo, azul, blanco. ¿Sale? Cuando le pregunto a R de qué clase es mi objeto E, me va a decir que es de carácter. Y con asFactor lo puedo convertir en un factor. Entonces vean que es asFactor y lo guardo como F. Y ahora E y F contienen la misma información. Vean, pongo E, lo corro, y luego pongo F, lo corro, y contienen la misma información. La diferencia es que ahora F está codificado como factor, ¿sale? Entonces vean que puedo poner class F y me dice que F es factor, mientras que class E es carácter, ¿sale? Y hay una función que se llama unique, que solamente sirve para elementos, ver cuáles son los elementos que se repiten dentro de un vector. A lo mejor tengo un vector con miles de categorías y no me queda claro cuántos son únicos. Entonces puedo utilizar mi función unique para ver cuáles son los elementos únicos. Entonces aquí tengo rojo, azul y blanco. Y también puedo ver mis elementos únicos aquí. Entonces puedo ver unique en un vector de tipo carácter y también me va a mostrar los elementos únicos. Entonces cuando tengo un vector de tipo factor, de tipo carácter y quiero ver cuáles son los elementos que no se repiten, puedo utilizar la función unique. Si está codificado como factor, una que es mucho más útil es ver levels, ¿sale? Porque esto me permite ver cuáles son las categorías que están incluidas dentro de un factor, pero levels solamente lo puedo usar como un elemento de tipo factor, ¿sale? Entonces vean que aquí tengo un vector que es mi vector E y contiene elementos rojo, azul, blanco, blanco y demás, ¿sale? Yo puedo convertirlo en un factor, pero además puedo ponerle etiquetas. Entonces aquí en estas etiquetas yo le estoy poniendo colores, ¿sale? Entonces puedo ponerle colores o le puedo poner los nombres en español o puedo hacer lo que yo quiera. Labels dentro de la función factor le va a poner etiquetas a todos los elementos que coincidan con el orden de los elementos. Entonces, mis elementos son rojo, azul y blanco, entonces los pongo en el mismo orden, red, blue and white. Vean que cuando corro esta función, me va a poner todos los elementos que tenía en español en inglés, pero como los trata como factor, le cambia el nombre de las categorías, ¿sale? Puedo hacer lo mismo con los otros vectores, pero si yo no respeto el orden, por ejemplo, si hiciera lo mismo, mi vector E1, ahora le pongo white, red, blue, ahora va a sobreescribir lo que era red lo va a poner como white, lo que era blue lo va a poner como red y lo que era white lo va a poner como blue. Vean, creo que no lo había guardado, ahí está. Lo vuelvo a correr y entonces ahora vean que ya no respetó el orden. Vean que el red, white, blue, perdón, sí respetó el orden porque ya los tenía recodificados, ¿sale?
Entonces, si ya tengo un elemento tipo factor y le quiero cambiar los nombres, no lo puedo hacer a menos que utilice otra función que vamos a ver más adelante que se llama relevel, ¿sale? Entonces, cuando hagan la tarea que les deje el día de hoy, tienen que utilizar Swirl, y Swirl les va a permitir aprender otras funciones como relevel, que si yo quiero cambiarle los nombres a mis factores, a mis categorías dentro de un factor, tengo que utilizar mi función relevel, ¿sale? Ahora, en mis vectores lógicos o mis vectores booleanos me van a servir para categorizar variables, como ya habíamos visto hace un momento. Entonces, me va a servir para hacer operaciones complejas, para filtrar casos, y ahí puedo yo hacer diferentes cosas. Por ejemplo, puedo tener mi vector A, que si recuerdo es un vector numérico, y puedo preguntar cuántos de estos son mayor o igual a 4. Y entonces me va a dar false, false, true, false, false, ¿no? Y esto lo puedo guardar como un objeto. Entonces puedo, por ejemplo, poner aquí H y puedo poner H1 y me va a dar dos vectores iguales. Algo importante que hay que saber sobre R es que falso R lo trata como 0 y true lo trata como 1. Entonces yo puedo sumar H más H1. Y entonces, si tengo false, false, true, true, me sumaría, vean, H y tengo H1. Entonces, false me los trata como 0 y true me los trata como 1. Entonces, si yo sumo, me daría 0, 0, 2, 2, 0. Y si se cumple, ¿sale? Entonces, yo puedo tratar estos elementos para permitirme categorizar variables e incluso puedo utilizar estas propiedades lógicas para sumarlo. Esto puede que ahorita no les resulte inmediatamente relevante, pero si a mí me interesa, por ejemplo, tener dos categorías, ¿no? Y tengo una categoría donde es sí y no, y otra categoría diferente, voy a llamarle cat2, donde también tengo sí y no, a lo mejor me interesa una categoría 3 que sume la categoría 1 y la categoría 2. A ver, déjenme les enseño nada más para que vean. Cat1 sería un vector de tipo carácter, donde tengo un sí y un no. ¿Sale? Y puedo tener categoría 2, que es igual a un vector, pero le voy a poner no y sí. Imagínense que esto se repite varias veces. Me podría interesar una categoría 3 que sume estos dos. Es decir, a lo mejor aquí voy a tener otra donde sea sí, y aquí sea no, y aquí abajito donde tengo otra que diga sí, y aquí que diga no. Y entonces me interesa una donde diga sí, sí, no, 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 sí, 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 que sean cuatro categorías. Entonces yo puedo agarrar estos elementos lógicos y sumarlos. Y con esto puedo crear una nueva categoría que tenga cuatro elementos, ¿sale? Esto lo vamos a ver más adelante, pero de ahí la importancia de que sepamos que true y false R los trata como un y cero. Después puedo utilizar estas sumas para hacer elementos complejos, ¿sale? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Vamos bien? Tengo una pregunta. Sí. En relación a la recategorización, la palabra que debemos usar es levels o label. Es- Le, aquí es label. Vean que aquí labels le permite categorizar. Levels te dice los niveles. Entonces, por eso aquí, aunque si yo hubiera puesto labels, sí me los hubiera sobrescrito. ¿Sale? Pero al poner levels, se está respetando los niveles que yo ya tenía. Entonces, estos son los niveles. Labels es para poner etiquetas. Levels es para señalar cuáles son los niveles. Si estas son iguales, entonces las respeta, pero si yo le ponía labels aquí, Cambiaba el nombre. cambiaba. Ok, Entonces, listo. sí puede ser levels o puede ser labels, pero levels te indica los niveles y aquí el orden no importa, pero en labels el orden sí importa. ¿Sale? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, les había comentado que generalmente los vectores deben ser de un solo tipo de elemento. ¿Qué pasa si yo me pongo de listillo y quiero poner varios elementos? Por ejemplo, aquí pongo gato, que es de carácter, luego tengo números, luego tengo liebre y luego tengo un elemento lógico. Pues bueno, si lo corro y después pongo i, R por default los va a convertir todos en tipo carácter. Entonces, los vectores no pueden tener objetos de tipo diferentes, porque se guardan como objetos de tipo carácter. ¿Sale? Aquí, si le pregunto clase al elemento i, me va a decir son de tipo carácter. ¿Sale? Entonces,
Todo esto para explicar todo lo que podemos hacer con los vectores. Pero es importante reconocer que los vectores, R básicamente los trata como variables. Y ahora, si yo les decía que una matriz es un conjunto de vectores, una matriz que tiene muchas variables va a ser una base de datos, ¿sale? Y entonces R puede manipular las bases de datos bajo el entendido de que está trabajando con vectores, ¿sale? Entonces, vamos a ver que las matrices R las va a reconocer de forma distinta que los vectores. Algo a lo que los quiero introducir es que como ya estamos viendo varias funciones y de repente se les puede olvidar qué hace una función, si le ponen el signo de interrogación antes del nombre de la función, me va a abrir la ventana de ayuda del RStudio. Entonces vean que ahí tengo matrix, le pongo el signo de interrogación y entonces de inmediato me abre aquí help y me dice cómo puedo usar la función matrix. Me da todos los elementos y todas las cosas que yo tengo que introducir. Entonces, este va a ser su mejor amigo cuando ustedes estén aprendiendo R, por ejemplo. Una función que ya conocemos es class. Le pongo el signo de interrogación antes y entonces me va a decir para qué me sirve la función class de R. ¿Sale? Ahora, esto que les voy a enseñar aquí no es tan importante que lo sepan, pero sí quiero que sepan cómo trata R las matrices. Entonces, las matrices pueden tener números distintos de renglones y de columnas. Entonces, la función matrix me permite, por ejemplo, tomar un vector, que podría ser este vector 1, 0, 0, 1, y ahora lo quiero convertir en una matriz de 2 por 2. Pues bueno, para esto tengo que establecer el número de renglones y el número de columnas que mi matriz debe tener. Vean cómo lo trata. Lo corro, aparece ahora en mi ambiente global y vean que ahora ya no me lo guarda como valores, sino que me lo guarda como data. ¿Por qué? Porque R reconoce las matrices como datos. Entonces, al ver que contiene L, me sale que es una matriz de 2 renglones por 2 columnas, y entonces tomó este vector y lo convirtió en una matriz. A diferencia de lo que puede parecer con los vectores, vean que aquí tengo un vector que contiene 1, false como carácter, false como objeto lógico y el número 0. Entonces, igual que los vectores, las matrices no pueden tener objetos diferentes. Si yo pongo un carácter, ahora va a tratar todo como un carácter, ¿sale? Entonces, las matrices o son numéricas, o son lógicas, o son de tipo carácter, porque si empiezo a combinar voy a tener problemas. Pero esto se vuelve problemático si yo tengo bases de datos que tienen diferentes tipos de datos. Algunos van a ser numéricos, algunos van a ser de tipo lógico, algunos van a ser de tipo carácter. Y entonces, si yo quiero poder combinar vectores de diferente elemento, yo no voy a usar matrices. Yo voy a utilizar elementos que en R se llaman data frames. Entonces, los data frames aceptan tipos de objetos diferentes. En los data frames, los renglones son sujetos y las columnas son variables, pero básicamente son vectores. Entonces, por ejemplo, un renglón es un vector que contiene todos los elementos de un sujeto. Una columna es un vector que contiene todas las mediciones de una misma variable para todos los sujetos. Por ejemplo, vamos a crear un data frame que tenga 6 sujetos donde medí 3 variables. Entonces, la variable 1 es numérica, tiene estas mediciones para cada uno de los 6 sujetos. Lo creo con un vector y lo voy a asignar con mi símbolo de asignación a var1. Ahorita me va a aparecer en mi sección de values hasta acá abajo, ¿no? Lo mismo lo voy a hacer con var2, pero esta va a ser una variable categórica, que la voy a escribir como de tipo carácter. Var3 va a ser también otra variable numérica, y var4 va a ser una variable lógica que contiene true, false, true, false, false, true. ¿Sale? Vamos a introducir otra función que se llama length. En caso de que se me olvide cuántos sujetos había, length me permite saber el número de elementos de un vector. ¿Sale? Entonces, aquí puedo preguntarle la length de var0, que no está guardado, pero le voy a preguntar de var1, y entonces me dice que contiene 6. Ahora, aquí tengo 6 vectores, y me puede interesar juntar esos vectores. ¿Sale? Entonces, si yo quiero juntar múltiples columnas, que en este caso cada uno de los vectores, como contiene mediciones de los 6 sujetos, serían mis columnas, puedo unir mis columnas con la función cbind. Entonces, une columnas con número similar de renglones. Recuerden, renglones son sujetos. RBind une renglones con número similar de columnas. Entonces, esto puede ser si yo quiero agregar una nueva columna a una base de datos. ¿Sale? Ahorita, como ya no creé var0, voy a quitar esta línea de aquí abajito.
Entonces, puedo utilizar cbind, que es para unir columnas, para juntar mis 4 variables, var1, var2, var3 y var4, que ya los guardé acá. Entonces, al momento de guardarlo con cbind, ahora tengo un conjunto de datos. Vean que ahora aparece aquí data. Y si pregunto qué clase es data1, va a ser una matriz o un array, ¿sale? Ahora, como habíamos visto hace un momento, el problema de tener una matriz o un array es que me va a guardar todo como un mismo tipo de objeto. Entonces, como yo tenía una variable de tipo carácter, todo lo va a convertir en caracteres, los numéricos, los lógicos y demás, y esto es problemático. Entonces hay una función que se llama data.frame, y si yo utilizo mi cuadro de ayuda, me dice que los data frames me permiten crear precisamente estos objetos, que van a permitir variables de diferentes elementos. Entonces, en lugar de utilizar cbind, que sí es bien útil, pero por ejemplo, cbind me va a ser útil cuando ya tengo codificadas bases de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo una base de datos y le quiero pegar una nueva columna, ahora sí me va a respetar que es un data frame, ¿sale? Entonces puedo tomar data frame y meter aquí mis 4 variables. Vean que mi función data frame metí cada uno de mis elementos separados por coma y ahora lo guardo como data2. Ahora va a aparecer en el mismo objeto, pero vean que ahora está precedido por una flechita. Y si esta flechita yo le hago clic, ahora puedo ver que sí lo está tratando como un data frame, 6 observaciones de 4 variables, ¿sale? Entonces, en mi línea 158, yo voy a preguntar qué tipo de clase es este objeto 2, que yo creé como un data frame. Y ahora sí, R me lo va a tratar como un data frame. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que ahora si yo pongo data2, que es mi data frame, y le pongo el signo de pesos, RStudio me permite ver las variables que están contenidas. Y entonces yo puedo llamar, por ejemplo, la variable var1 dentro de mi data frame data2. Y entonces esto ya lo va a tratar como un vector. En el momento en que yo le pongo el signo de pesos, R entiende que de mi conjunto de datos data2 quiero extraer el vector var1, ¿sale? Y entonces este signo de pesos me sirve para extraer variables de un data frame. Entonces el problema de que estén en un data frame es que están dentro del data frame, pero algo importante es que si están en un data frame y no están en el ambiente global, por ejemplo, voy a utilizar la función remove para quitar var1, luego voy a quitar var2, luego voy a quitar var3, luego voy a quitar var4. Vean que cuando hago eso, var1, var2, var3 y var4 ya no están en mi ambiente global. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora digo, pero están en data2 y simplemente pongo var1? Como ya no está en mi ambiente global, aunque esté en mi data frame, no lo va a encontrar. Entonces, si yo quisiera tomar var1 y que de nuevo esté en mi ambiente global, lo tengo que guardar. Entonces vamos a ver, por ejemplo, var1 y de mi data2 con mi signo de pesos extraigo var1, que si yo recuerdo, esto ya lo convierte en un vector. Ahora lo tendría que guardar para que aparezca en mi ambiente global. Y entonces ahora sí aparece var1 como yo lo tenía. Esto no siempre es útil, pero puede haber condiciones donde no me interesa cambiar mi data frame, pero sí me interesa guardar los objetos que estoy manipulando. Por ejemplo, podría ser la multiplicación del vector var1, que si recuerdo contiene esto, y el vector var3 dentro de data2. Y entonces puedo guardar la multiplicación de estos dos objetos en una variable var5. ¿Sale? Y var5 me va a aparecer aquí, pero también lo puedo guardar dentro de mi data frame. Entonces, lo que yo haría es escribir data2, pongo mi signo de pesos y mi nueva variable que va a ser var5, y entonces puedo meter el resultado de mi manipulación, ahora ya no en una variable en el ambiente global, sino en var5. Y entonces con el signo de pesos, data2, signo de pesos, ahora puedo ver que var5 la acabo de guardar ahí y ya contiene los mismos elementos que contiene acá. ¿Sale? ¿Cuál me sirve más? Pues bueno, hay personas a las que les gusta trabajar con ambientes globales muy llenos. A mí me gusta trabajar más con data frames, ¿no? Entonces, trabajar con un data frame te permite que no tengas tantas cosas en tu ambiente global. Puedes eliminar todos tus valores y solo quedarte con data2. Y con esto ya puedes hacer como varias cosas, ¿sale? Entonces, una de las cosas que ustedes van a hacer en las siguientes partes del curso es trabajar con data frames. Entonces, el objetivo de toda esta clase era llevarlos eventualmente a los data frames, ¿sale? Entonces, la próxima clase, cuando vean Introducción a Deployer, van a ver también cómo cargar bases de datos.
Cargar bases de datos les va a servir porque seguramente ustedes ya tienen bases de datos, intereses en hacerlas y cargarlas. Pues bueno, vamos a imaginar que Data2 es una base de datos que yo cargué. De manera general hay una forma fácil de cargar bases de datos y esto lo puedo hacer con import dataset. Entonces, aquí arribita pueden ver esto de import dataset. Si yo le hago clic aquí a import dataset, me va a decir, si yo quiero meter elementos .txt o .csv, lo puedo extraer utilizando base o redirect, que en el momento de abrirlo, lo que yo puedo ver es que se abre este elemento y entonces puedo abrir browse y abriendo Browse ya me va a permitir, bueno, ustedes no lo pueden ver, déjenme nada más lo activo para que lo vean, se va a ver brevemente el zoom para que no se espanten. Entonces aquí ya puedo yo escoger alguna base que yo quisiera cargar, ¿sale? Esta es una forma fácil de importarlo. Entonces aquí con import puedo exportar de Excel, de SPSS, de SAS y de Stata sin tener que convertirlos. Y esto me va a permitir hacer uso de datos de diferentes softwares, todo en un mismo lugar, ¿no? Entonces, al momento de importarlo, por ejemplo, se va a cargar como un código y lo voy a guardar con un nombre. Imagínense que yo lo guardé como data2. Hay diferentes cosas que yo puedo hacer para ver este data frame. Por ejemplo, la función view me va a abrir una nueva pestaña donde puedo yo navegar mis datos. Vean, lo abro. Entonces aquí veo mi data frame que contiene mis 5 variables y mis 6 sujetos y puedo ver todos los elementos y navegarlo. Esto, si fuera más grande, pues lo podría ver con mucho más detalle. ¿Sale? Puedo utilizar también la función head que me puede mostrar, si no tiene este en igual a 2, nada más pongo head de data2, me muestra por default las primeras 5 o 6 observaciones. Si yo quiero que solo me muestre un número específico, es por esto que le pongo el coma N2, entonces solo me mostraría las primeras 2 y así sucesivamente, ¿sale? Recuerden siempre que no sepan cómo se usa una función, signo de interrogación, y entonces pueden ver aquí head, y entonces dice que te regresa la primera, las últimas partes de un objeto. Otra función que yo puedo usar para inspeccionar data frames es string, que es str. Entonces, str me permite ver la estructura de un objeto. Por ejemplo, estructura de data2. Vean que lo corro y aquí me dice que es un data frame, 6 observaciones con 5 variables, e incluso me dice cómo están codificadas mis variables. var1 que es numérica, var2 que es carácter, var3 que es numérica, var4 que es lógica, var5 que es numérica y así. Entonces, esto me sirve cuando tengo un dataset que no conozco. Con estructura puedo ver rápidamente cómo está codificado y puedo entender cómo está puesto. Entonces, básicamente yo tengo vamos a ver un nuevo conjunto de datos. Voy a borrar mi ambiente global, esto lo hago con esta escobita que tienen aquí, y esto elimina todos los elementos que ustedes tienen. Esto puede ser muy útil cuando se vicia el sistema o cuando no funciona muy bien, ¿sale? Entonces, aquí abajito yo puedo tener un nuevo conjunto de datos, que aquí este es uno que tiene cargado R, que se llama empty cars. Lo voy a llamar con el conjunto data para diferentes cosas que van a hacer más adelante. Esta función data carga bases de datos que están contenidas en paquetes, ¿sale? Entonces, data empty cars ya me va a cargar empty cars. Y, por ejemplo, puedo preguntarle a R cuál es la clase de empty cars. Y empty cars ya se carga y vean que aquí es un data frame que contiene 32 observaciones de 11 variables. Entonces aquí podría inspeccionarlo. Puedo meterme a View. Si yo pregunto primero cuál es class, me dice que es un data frame en View. Puedo verlo aquí. Y entonces puedo navegar todos los, en este caso son carros y tengo mediciones de diferentes cosas en el carro. Y entonces puedo ver todas las variables que están contenidas en todos los sujetos. Y esta es una forma rápida de inspeccionar mi data frame. Otra cosa que puedo usar es que puedo usar mi estructura. Entonces me regresa un poco de lo que puedo ver aquí en mi ambiente global. Me dice que es un data frame, 32 observaciones de 11 variables y todas las variables están categorizadas como numéricas. Otra cosa que puedo hacer es utilizar summary y la función summary me permite ver estadísticas descriptivas de un dataset. Vean, le pongo summary a data2, perdón, a empty cars porque borré data2 y entonces me va a dar estadísticas descriptivas de todas mis variables. En este caso, me da la mínima, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo. ¿Sale? Ahora, como vieron en esta clase, vimos un montón de operaciones, un montón de funciones, un montón de cosas que pueden hacer con las variables, pero R es para que practiquen, ¿sale? Entonces, dos cosas con las que vamos a terminar. Primero, para instalar paquetes, en la línea 190 yo utilizo
la función install packages. Los paquetes contienen operaciones o procesos que a veces no contiene R de forma nativa. Esto va a permitir que R pase de solo ser una calculadora a ser algo que les puede permitir hacer estadística avanzada, machine learning y cosas demás. Entonces, install packages, luego pongo el nombre del paquete entre comillas. Los paquetes, los nombres los encuentro en internet o los puedo encontrar en artículos científicos. Yo les voy a recomendar que hagan esto con un paquete que se llama swirl, ¿sale? Entonces, swirl es un paquetito que les va a permitir practicar con R. Entonces, su primer tarea o su primera actividad en este curso va a ser hacer todos los cursitos que contiene swirl, que son varios. Entonces, primero, yo aquí ya lo tengo instalado. De nuevo, esta escobita que tengo aquí me permite borrar porque aquí ya tenía muy lleno. Entonces ahora ya empezamos. Todo está fresco, todo está limpio. Y voy a empezar con Swirl. Aquí como yo ya lo tengo instalado, me lo va a volver a instalar, ¿sale? Pero nada más quiero que vean. Tienen que estar conectados a internet, lo va a descargar de internet y aquí les dice que ya está descargado. Pero que esté descargado e instalado el paquete no significa que lo puedan usar. Para poder usarlo en su sesión actual, tienen que llamarlo con la función library. Entonces aquí llamo library con el paquete swirl. Y este es un paquete interactivo. Entonces vean, por ejemplo, aquí dice, hi, type swirl when you are ready to begin. Y entonces van a ponerle swirl y van a poner los paréntesis y tienen que seguir todas las instrucciones. Entonces, por ejemplo, aquí ya me da la bienvenida y voy a decir que me llame Omar, ¿no? Y entonces me va a servir para empezar a practicar. Entonces, lo que quiero es que para la próxima semana terminen el tutorial de Swirl. Son varios pasos. Les va a llevar al menos entre 3 y 4 horas para que lo tengan en cuenta. ¿Sale? Esto les va a permitir repasar lo que vimos hoy y aprender algunas cosas adicionales que pueden hacer. ¿Sale? Entonces, lo van a seguir y te va a dar algunas de las indicaciones que tú vas a seguir haciendo. Y yo quiero que ahorita terminen todo este módulo, el uno. Estos aquí abajito no son necesarios, aunque ustedes los pueden completar sin que quieran para la próxima semana. No es necesario porque vamos a ver primero otras manipulaciones que es importante que ustedes manejen. Entonces, para la próxima semana, por favor, quiero que completen esto y que le manden, nos manden un screenshot donde indique que han terminado el módulo 1 ya sea con R o con RStudio, y que lo manden al correo que les voy a mandar. Ahorita al final de la clase les voy a mandar un correo donde va a venir el link para descargar R, el link para descargar RStudio y el correo al que tienen que mandar el screenshot. Entonces recuerden, les voy a mandar también este script. En la línea 190 y 191 viene el paquete que necesitan instalar y cómo necesitan cargarlo. Necesitan completar, reitero, la primera sesión, que es la sesión de R Programming, the Basics of Programming in R. Esto les va a servir para practicar todo lo que acabamos de ver ahorita y para estar listos para la próxima clase donde ya vamos a aprender algunas funciones un poco más complejas y sofisticadas para empezar a manipular datos. ¿Sale? Entonces, con esto, chicos, terminamos la sesión de el día de hoy. ¿Hay alguna duda? Creo que hay algunas preguntas en el chat, Omar. A ver, permíteme, déjame checar. ¿Nos podrían pasar el script? Sí. El link de YouTube sale, sí iba a transmitir, pero tuve algunos problemas para hacer la sincronización, entonces lo voy a subir durante el transcurso de la tarde y en el correo que les mande va a ir el link de la clase de YouTube para que la tengan. ¿Sale? Acabo.